Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios y la encontramos en Génesis en el capítulo 5 y ahí la palabra de Dios ya la hemos leído de los versículos 1 al 24 y quiero darle lectura en este momento solamente del 18 en adelante. Estamos en Génesis en el capítulo 5, tenga ahí su Biblia abierta para ir viendo algunos versículos. Y dice así el versículo 18, Génesis 5:18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Pongan atención. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, que meditamos en tu palabra. Gracias porque tú la has dejado como un legado para nosotros, como un testamento, Señor, que es necesario abrir y conocer y poder ser bendecidos, Padre. Como cuando alguien nos ha incluido en su testamento y es una bendición que tú sepas las cosas que te ha dejado. Pero tú, Señor, nos has dejado tu palabra, que es rica, que es poderosa, que nutre nuestros espíritus, y te rogamos en esta hora, Padre, Señor, que tú nos hables a través de ella. En Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos. Amén. También en Mateo, en el capítulo 24, también encontramos ahí una lectura que también ya hicimos. Mateo 24, de los versículos 13 al 27. Mateo 24, 13 al 27. Aquí en esta escritura nos habla acerca de las señales antes del fin. Y esta es una advertencia muy importante porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la gente se ha olvidado de Dios. La gente ha sacado a Dios de sus vidas, de las escuelas, le ha sacado de los gobiernos, le ha sacado de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de todo lugar. Y este mensaje le he puesto a caminar con Dios. Y estamos viendo tiempos difíciles en que la gente no está caminando con Dios. Y aquí en esta escritura y posteriormente estamos viendo también unas generaciones sin Dios. Estamos más adelante, aquí mismo leí en el 5, pero el capítulo 6 de Génesis, léalo con un poco más de detenimiento, con un poco más de tiempo en su hogar, y nos habla de la maldad de los hombres. Y una persona que camina con Dios no va a estar inclinado, hermano. No va a estar inclinado a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y sin embargo, si leemos el capítulo 6, nos habla de hombres y mujeres que eran irreverentes. El capítulo 6 de Génesis, versículo 5, nos habla, dice, vio Jehová la maldad de los hombres y que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Así eran estas generaciones. Estamos en la 7ª generación. Si nosotros empezamos de Adán hasta Enoc, si contamos de Adán hasta Enoc, estamos en la generación número 7. O sea, aquí el sexto es Jared, el séptimo es Enoc. Y aquí estamos viviendo unas familias que se alejan de Dios, que no caminan con Dios. Y aquí unas palabras muy importantes que
que nos notifica la Escritura, el versículo 22, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Imaginen ustedes eso. O sea, podemos ver aquí en el huerto del Edén a un Adán caminando con Dios, platicando con Dios, teniendo una relación, teniendo una comunión, teniendo una amistad. Y con Enoc sucede lo mismo. Y con Noé sucede lo mismo también. Era un hombre también de esa magnitud, de esa altura. En el capítulo 7 de Génesis empieza a hablar de Noé y de todos los preparativos para el diluvio. Pero bueno, no me voy a adelantar. Tenemos pues en Génesis, encontramos a una serie de personajes, entre ellos a Matusalén, ya lo leyeron, son 969 años. Perdón, no lo leímos. Pero dice acá el versículo 27, que no leímos, Génesis 5, 27, por eso les decía, no pierdan Génesis. Dice ahí, vivió Lamec, no, fueron todos los días de Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos y hijas. Pero dice, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, hombres muy longevos, porque el padre de Enoc vivió 800 años. Y aquí también nos habla de la edad de Enoc. Dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Y después fue llevado con Dios. Entonces, aquí podemos ver pues estas generaciones aquí en esta escritura. Los descendientes aquí mencionados son hijos de Set. Recuerden que tenemos a un Caín que mata a Abel, pero hay un tercer hijo que se llama Set. Estas generaciones son de esa línea, de la línea de Set. Y Enoc es el séptimo en la línea de los descendientes de Adán. Y de ninguno de ellos, de las 6 generaciones anteriores, se habla bien de ellos, más que, si no es más que en Enoc. Ese versículo 22 dice, caminó con Enoc, o sea, Enoc con Dios. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, no tuvieron esa experiencia. No lo describe así la Escritura. Y no porque Dios no estuviera, sino porque estaban siendo indiferentes. Indiferentes a la presencia de Dios en su vida, al querer caminar con Dios. Ninguno de ellos vivió una comunión con Dios. No había adoración de ídolos todavía, sino simplemente los hombres se olvidaron de Dios y dejaron a Dios fuera de sus vidas, como ocurre en este siglo XXI. Hoy la humanidad le está pasando lo mismo. Vive igual que esta gente, el capítulo 6 de Génesis, vive en pecado. La maldad de los hombres era mucha como en la tierra hoy. La maldad de los hombres era mucha, dice el capítulo 6. Parece que estamos viviendo esos mismos tiempos. El hombre alejándose de Dios, el hombre en fiestas, el hombre en guerras también. Pero Enoc era diferente a la gente de su alrededor. Enoc escogió caminar con Dios, escogió un camino diferente a los de su tiempo, caminar con Dios. Hoy también, ahorita estamos en pandemia, pero cuando las puertas de las escuelas estaban abiertas, cuando las puertas de los lugares de los antros y de los lugares de fiesta estaban abiertas, estaban llenos de hombres y mujeres que eran indiferentes a Dios, como decía hace unos momentos. Y ahí en las escuelas se dejaban llevar los muchachos, los jóvenes, por la atracción también de andar con los amigos y todo, y aún jóvenes cristianos se desviaron. Pero hoy estamos viendo un tiempo diferente. Aquí en este bosquejo podemos aprender de Enoc 3 cosas sobresalientes en su vida. Primeramente, Enoc caminó con Dios, nos dice aquí la Escritura. No solamente en Génesis capítulo 5, versículo 22,
también en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, también en Mateo capítulo 24, versículo 38. Leímos aquí, en la lectura, y aquí en la Mateo capítulo 24, versículo 38, también aquí dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, vean las circunstancias, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, ahí está hablando de la maldad. Número 1, Enoc caminó con Dios. Número 2, Enoc recibió 2 revelaciones notables. Ahorita las vamos a ver. Quizás a veces lo pasamos por alto al leerlo y no nos dimos cuenta de eso. Y número 3, Enoc fue transpuesto para no ver la muerte. Aprendamos de esto como cristianos, aprendamos de esto como hijos de Dios, aprendamos de Enoc. Entonces, primeramente, Enoc caminó con Dios. 2 veces se nos dice esto, el versículo 22, Génesis 5:22 y Génesis 5:24. Nuevamente dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Ponga atención a eso. El querer caminar, el querer andar con Dios, ¿verdad? Aunque otros se podrían describir como hombres indiferentes, él no. También Noé era un hombre, pues también que como no caminó con Dios, nos dice ahí más adelante en Génesis 6:9, y estos hombres tomaron el mejor camino, el camino menos viajado, el camino de la fe. Caminó Enoc con Dios. Esta frase significa que Enoc era un hombre de fe, era un hombre en el cual la mayoría de la gente pues no seguía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Enoc, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que caminar con Dios, que nada nos aparte, que nada nos separe del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada nos podrá separar de Dios, que nada nos aparte de Dios. Y entonces Enoc tiene un testimonio de haber agradado a Dios. Lo encontramos en Hebreos, el capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Él se acercó, creyó en Dios por fe, ¿verdad? Y recibió el galardón. Y un galardón maravilloso, como vemos aquí al final de esta lectura, en Génesis 5. Tú no puedes complacer a Dios si no crees en Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Él seguramente oraba a Dios, él seguramente buscaba a Dios, él seguramente vivía para Dios, él seguramente hablaba de Dios. Y ahorita lo vamos a vislumbrar aquí en estos versículos. Es lo que la Biblia nos está queriendo decir cuando dice, caminó Dios con Noé. Tú no puedes caminar con Dios si no tienes una relación de oración con Él, con Dios, con el Dios Todopoderoso. Así que podemos deducir entonces que Él tenía una relación, primeramente creía en Él, como decíamos de Hebreos, o sea, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este tiempo, en este momento, no se presentaba a Dios como se presentó y caminó con Adán, pero él cree en ese Dios. Así que mi oración es que tú, yo, nosotros como iglesia podamos tener ese don de la fe para creer al 100% de que Dios es presente en nuestras vidas, para que tú también y yo podamos caminar con Dios y vivir para siempre en su reino venidero, como dice las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Enoc recibió 2 revelaciones notables. Les decía yo que quizás las pasamos por alto, no nos dimos cuenta,
pero nosotros vemos primeramente esta primera revelación. Dice en Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Engendró a Matusalén. Entonces, aquí Matusalén es la clave del diluvio. Ahí todavía el diluvio se le anuncia a Noé, pero podemos ver aquí que en el nombre, pongamos atención al nombre de Matusalén. El nombre de Matusalén significa cuando él muera, será enviado. De alguna manera, así como podemos ver el pasaje de aquellos ángeles que vienen a platicar con Abraham, le dicen, encubriremos a Abraham, le ocultaremos lo que vamos a hacer con Sodoma y Gomorra, y pues no se lo ocultan, ¿verdad? Así sucede acá con Enoc. Enoc no le oculta a Dios lo que va a hacer, y en el nombre que le puso a su hijo está ese significado que quiero que se den cuenta y lo entendamos. Dice, cuando él muera, Matusalén significa cuando él muera será enviado, o sea, el diluvio. O sea, el análisis, el escrutinio de la palabra Matusalén nos lleva a esa deducción. Entonces, es una revelación de Dios para Enoc. Y Enoc lo entiende y es el nombre que le pone a su hijo. Es como si Dios le estuviera diciendo, ves a este bebé, el mundo durará cuando él dure. Cuando él muera, será enviado. ¿Será enviado qué? El diluvio. ¿Sí? Y no más, cuando ese hijo sea sacado, haré juicio sobre el mundo. Juicio que ocurre en el capítulo 7 de Génesis. Las ventanas de los cielos serán abiertas. O sea, se refiere a esa lluvia, ¿verdad? Las fundaciones de lo profundo se romperán y la humanidad perecerá. Esta revelación hizo una gran impresión en Enoc. Él no tenía idea de cuánto tiempo viviría su bebé. Y podemos ver que este bebé fue el más longevo de la historia, 969 años. Pero ¿sabe por qué? Por el gran amor de Dios, por la misericordia de Dios, porque él estuvo esperando a que esa maldad de los hombres se arrepintieran de sus malos caminos, se arrepintieran de sus malas obras, se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Entonces vemos por la narrativa de la escritura que no se arrepintieron. Y entonces viene el diluvio. Pero entonces la muerte de Matusalén marcaría el comienzo del diluvio y de cómo Dios quería darle tiempo a la humanidad, al hombre, para que se arrepintiera, para que se volviera a Dios, para que caminara con Dios. Así era la situación. Era el tiempo que el hombre no aprovechó. Podría haberlo aprovechado, pero no lo aprovechó. Dios esperó con paciencia. Vamos a 1 Pedro, en el capítulo 3, versículo 20, nos habla ahí, casi al final de la escritura, antes de las epístolas de Juan. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice aquí, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. 969 años esperó y no hubo arrepentimiento del hombre. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Es lo que dice en 1 Pedro capítulo 3. Entonces, ahí ese tiempo fue un tiempo para que se arrepintieran. Hoy, cuando vemos que el tiempo está cerca, tenemos que venir a Cristo, tenemos que volvernos, tenemos que empezar a buscarle, empezar a estar en comunión con Él y con el Padre, caminar con Dios como lo hizo Enoc. Según la revelación, Enoc tuvo una segunda revelación. Dios le mostró que el diluvio vendría y Dios también le mostró
el edicto final, cuando Cristo vendrá a hacer el juicio al fin de esta edad. En el libro de Judas encontramos esa revelación, aunque aquí en Enoc no se muestra, pero veamos, Judas, recuerda que nada más tiene un capítulo, así que lo voy a llevar a los versículos 14 y 15. Judas, versículos, o sea, nada más tiene un capítulo. Judas, versículos 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc. Vean también, otra cosa muy importante, es el primer profeta de la historia de la humanidad, de la historia bíblica, de la historia de las naciones. Dice, séptimo desde Adán, nuevamente vuelvo a repetir su estatus, su rango, ¿verdad? Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos. Ven ustedes la visión de no, dada por Dios, por nadie más. Vean la visión. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Hágate cuenta que la revelación que le está dando Juan en el Apocalipsis, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, es una visión maravillosa, es una revelación maravillosa, y que Judas da el testimonio de esa revelación, de esa profecía dada a Enoc, y Enoc diciéndola, porque él es el que está hablando ahí en esas palabras. Así que esta es una parte maravillosa, extraordinaria, en la que en esa comunión Dios te revela, Dios te dice, Dios te habla. Ya está la revelación, ya está la profecía, ¿verdad? Enoc anduvo predicando en la tierra ese mensaje seguramente sobre el juicio final que fue recibido de parte de Dios. Y todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es para darlo, para proclamarlo, de gracia recibiste, da de gracia. Lo que él dijo quedó registrado aquí en Judas, ¿verdad? Y fue guiado por el Espíritu Santo para decir estas palabras. Judas también, acerca de Enoc, ¿verdad? Él no estaba mintiendo. Así sabemos hoy que Enoc era un predicador en llamas. Él predicaba sobre el diluvio que venía, él predicaba sobre el juicio que venía, él predicaba porque había una esperanza también de poder ir a morar en la eternidad. Él predicaba sobre la venida del Señor, sobre ese día del juicio final. Muchos quizás pensaron que él era un profeta loco, ¿verdad? Como muchos de los profetas, a Eliseo, a Elías, se les tildaba de locos. Pero Noé creyó lo que no estaba predicando, creyó lo que Dios le pidió también, y empezó a construir el arca, porque la maldad de los hombres se había incrementado. Tercero, Enoc fue, y con eso termino, fue transpuesto para no ver la muerte. Enoc fue transpuesto para no ver la muerte. Qué hermosa visión nos deja Génesis en el capítulo 5. Dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay otro personaje en la historia bíblica, ¿recuerdan ustedes quién es? Es Elías. Eliseo le había dicho, dame una doble porción del poder que tú tienes, del espíritu que tú tienes. Decía, si me ves cuando me voy, seguramente lo tendrás. Entonces, él es arrebatado también. Él desaparece de los ojos de Eliseo en un carro de fuego. Qué maravillosa visión, tanto para Elías como para Enoc. Aquí, Martín Lutero, comentando estas palabras de le llevó Dios, él está diciendo que eso significa, la palabra hebrea lakash, significa que Dios lo tomó hacia sí mismo, lo llevó con él
hacia Él mismo. Qué hermoso poder tener esa purificación, poder tener esa limpieza para poder presentarnos delante de Dios. Porque tenemos que ser lavados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser purificados, tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice aquí la Escritura, porque le llevó Dios hacia sí mismo, hacia donde Él estaba, para que pudiera estar con Él. Ya Juan nos dice, yo me voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Los llevaré a mí mismo, también dice ahí en Juan 14. Desapareció Juan. Enoc fue transpuesto para no ver la muerte. Hebreos lo registra con esas palabras, fue transpuesto. Estamos en Hebreos, en donde está la galería de los héroes de la fe, y ahí, ya se me perdió Hebreos, creo que esta Biblia no tiene Hebreos, espérenme. Hebreos capítulo 11, acá, dice el versículo 5, está hablando de la galería de los héroes de la fe. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios quiere que vivas una vida en plenitud, una vida en la cual le agrades en todas las cosas. Dice tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí la palabra en Hebreos nos dice que fue quitado de aquí para ser llevado allá. ¡Qué maravilloso! No sufrió la muerte. Cuando el Señor Jesucristo venga, los que estemos, pues no sufriremos la muerte. Pero los que ya murieron serán resucitados, serán resucitados y llevados a la presencia de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Pablo está considerando que va a haber ese momento, aunque pues sabemos que ya murió. Qué promesa tan maravillosa para aquellos que son salvos. Sin embargo, no es para todos. Es solamente para los arrepentidos. Es solamente para los convertidos. Es solamente para que no anden tras de sus concupiscencias, tras de sus pecados, como lo declara aquí la palabra en varios pasajes, ¿verdad? Entre ellos Gálatas 5. Sino que andan caminando con Dios. ¡Qué gozo! ¡Qué delicia! Si nos morimos, sabemos que vamos a su presencia. Para los que están vivos, el día que Él venga así será, sin enfermedad, sin tristeza, sin miedo, sin llanto. Seremos tomados. Él camina a tu lado, pero tú estás caminando con Dios. Él camina a tu lado, pero tú estás caminando con Dios. Quizás te resistes todavía a caminar con Dios. Quizás los afanes te impiden, como Marta, ¿verdad?, poder estar a sus pies. Así que tenemos que buscarle mientras puede ser hallado. Dice la Escritura aquí mismo en Hebreos, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Así que hay una gloria, hay un lugar preparado para nosotros. ¿Quieres perdértelo? No creo. Así que renovemos nuestros votos con nuestro Dios. Ya el Señor Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados. Si no lo has recibido, recíbelo. Haz un acto de contrición. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Acércate a Jesús. Dile, Señor Jesucristo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Perdóname. Y recibo a Jesucristo como mi Señor para que Él me lave, me limpie, porque ese fue el propósito de subir a la cruz, para lavarnos,
de nuestros pecados y para darnos vida. Recibo esa vida eterna. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice ahí la escritura en Juan. Yo te pregunto, ¿crees esto? Si lo crees, vive agradando a Dios. No es lo mismo Dios contigo que tú con Dios. Quizás Él quiere estar contigo, pero tu actitud, tu forma de vivir, tu forma de hablar, todo eso lo aleja, entristece al Espíritu Santo y ya no puede andar contigo. Así que si quieres caminar sin Dios, tú lo decides. Será una larga jornada. Pero si quieres caminar con Dios, dice la Escritura en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este mundo te va a imponer cargas difíciles de llevar, pero con Cristo es mejor, con Dios es mejor. Que Dios te bendiga.